No. Ok, entonces voy a compartir pantalla. Si se preguntan por qué les puse problemas opcionales, bueno, esencialmente son como problemas con truco. O sea, si no, se resuelve mejor si se contempla un tipo de construcción que facilite todo el desarrollo. Entonces, por eso, si se les ocurre, muy bien. Si no, también. Bueno, ok. Y también una nota. Ayer yo les dije que aun cuando consideráramos un subconjunto, un subcampo del campo con el cual construimos a un espacio vectorial, a eso lo podemos llamar todavía subespacio, pero no es cierto. Se diría que es un subespacio, pero ahora sobre el otro campo. Por ejemplo, bueno, se ve como un problema opcional, más bien. O sea, si nosotros hablamos de subespacio, es que estamos trabajando con un subconjunto de los vectores. Si estamos considerando un subcampo, entonces ya decimos es un espacio vectorial, pero ahora sobre el subcampo. Así es como cambian los nombres. Aclarar eso. Subespacios vectoriales, consideraciones. De que es un subespacio vectorial, que sea un subconjunto del conjunto de vectores y que aparte, heredando el campo, la suma y la multiplicación por escalares, también forme un espacio vectorial. Si este F cambia, ahora decimos que W es un espacio vectorial sobre y ya, tal cosa. Cuando W sea un subespacio de V, lo denotaremos como W, este es el símbolo de menor que V. ¿Cómo lo verificamos? Bueno, teníamos que solo eran necesarias 4 propiedades a verificar, que son la cerradura en las dos operaciones, que esté el 0 y que hayan inversos aditivos, que esté el vectorcito 0, si está un W, está el menos W, y la suma y la multiplicación también son cerradas. Este es su W, no lo había visto. Pero con un teoremita, esto lo podemos reducir aún más. Este teorema es lo que les sugiero para el primer punto de la tarea. Checar que un subconjunto no vacío de vectores, con este V, un espacio vectorial, es un subespacio si, solo si, de alguna manera esto nos dice que es cerrado en combinaciones lineales. Todas las combinaciones lineales que agarremos dentro de W sigue estando aquí adentro. Bueno, nos habíamos quedado con demostrar
el regreso. Si ahora suponemos esto, hay que concluir que W es un subespacio vectorial. Aquí, ¿hasta aquí hay alguna duda? Creo que no. La ida vimos que estaba como muy inmediata. Si tenemos las combinaciones lineales, entonces, no, si tenemos esto, entonces es cerrado para la multiplicación y para la suma. Entonces esto sigue siendo un vectorcito en W y su suma también. Y acabamos. Ahora hay que suponer esto y concluir esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí viene. Vamos a demostrar esto. Queremos demostrar que CW1, que si C por W1 más W2 es un elemento del W para cada W1, W2, vectorcitos de W y C en el campo, entonces W es un subespacio de V. Esta es nuestra hipótesis y hay que concluir esto. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sabemos que W es un subespacio de V si cumple estas cuatro propiedades. Hay que verificar que entonces se cumplen estas cuatro propiedades. Excelente. A ver. Para esto vamos a verificar de 1 a 4. Perfecto. 1. ¿Cómo concluimos que es cerrado para la suma de vectores? Esta condición, ¿cómo es que se da? Queremos probar que... ¿Alguien me dice qué es lo que queremos demostrar? O sea, sabemos que es esta condición, pero dicho en otras palabras. ¿Que la suma es cerrada? O sea, sí, pero en otras palabras. Que la suma de los dos vectores será un elemento también del mismo espacio. Ajá. Ok, eso ya me empieza a agradar más. ¿La suma de cuáles dos vectores? ¿O De puede ser? W sub 1 y W sub 2. Ok, entonces, bien, bien. Si agarramos W1 y W2 en este W, entonces su suma también está en W. Bien. Esta condición que está en corchetes nos ayuda a demostrar esto, que para cualesquiera W1 y W2 aquí adentro y C escalar, se tiene esta combinación lineal dentro de W. Nosotros podemos concluirlo.
Podríamos hacerlo si igualamos el escalar C a 1. Oh, perfecto. ¿Quién eres? Marcos Cruz. No, Marcos. ¿Y hace rato quién fue el de la zona? ¿Johan? Johan. Gracias. Sí. Esto se tiene. Podemos poner fácilmente para sentirnos poderosos. Gracias a que, como justamente su compañero lo dice, como esto se vale para para cualquier combinación lineal de este estilo, si tomamos a C igual a 1, a un bellísimo 1, esto también se cumple. Vamos, gracias a que W1 más W2, esto se ve igual a 1 por W1 más W2, y esto ya tiene la forma de lo que está en corchete. Súper bien. Ya tenemos uno. Vamos a ver la dos. Aquí participa esta característica. Nosotros quedamos que W es alguien no vacío. Como W no es vacío, ¿no? Entonces hay algún vectorcito ahí adentro, ¿no? Podemos decir que hay un X, un vectorcito X en W. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese X? Ya ayer lo empezábamos a comentar. ¿Cómo generarían el 0? Tenemos que restarle X o sumarle un X negativo. Ajá. ¿Y cómo es que conseguimos ese X negativo? Multiplicarlo por -1. Exacto. Tenemos que 0 es igual a menos X más X. Pero menos X coincide ser con -1 por X. Y listo, ya tiene otra vez la forma esa de corchetes que tanto queremos. Entonces el 0 también tiene la forma de un elemento así. Sublime. Es de Peneri y ¿quién más? Yo. Paulina. Paulina. Ujú. Oh, sí. El 3. ¿Cómo verificamos que hay inversos aditivos? Bueno, ya sabemos que es no vacío, podemos decir que hay un W por ahí. Queremos ver que menos W está aquí. ¿Cómo checamos que menos W tiene esta forma? Tenemos que, bueno, menos W es igual a, Menos W más el vector 0 podría ser. ajá, exacto.
Bueno, Bien. menos 1 por W, ajá, más el vector 0. Sí, gracias. Vamos a ponerle la flechita para que... Exacto. Ya sabemos que el 0 está, entonces W está, el vector 0 está y el menos 1 está en el campo, entonces todo esto cumple ser de esta forma de los corchetes. Y sí. Voy a ir bien, ¿no? Sí. Y ya por último, queremos ver que cualquier combinación, cualquier multiplicación escalar sigue estando dentro de W. Este es W. No, ayer no lo noté, ¿ustedes lo vieron? Yo sí había visto eso, pero ya se me había olvidado decirlo. Ah, ok. Igual, gracias. Ujú. Sea C en el campo y un W aquí adentro. Queremos ver que C por W también está aquí. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Alguien que no haya participado? ¿Podría ser C por W más el vector 0? O sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. C por W más el vectorcito 0. Ya tiene esa forma de nuevo y esto vive aquí. Daniel. Y listo, ya quedamos. No. Comprobamos las 4 propiedades y entonces que supongamos esto concluye esto. ¿Hay alguna duda? ¿Por qué C por W más el vector 0 del final? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué buscamos esto o por qué se da la igualdad? ¿Por qué se da la igualdad? Porque el vector 0 cumple que es el único que deja fijo en sumas a cualquier vectorcito. O sea, un vector más el 0 lo deja fijo. Ajá. Ok, entonces solo lo ponemos como para cumplir. Sí, solo lo ponemos para que tenga esta forma. Y teniendo esta forma, ya sabemos que por hipótesis vive aquí. Y listo. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra duda? Bien. Entonces, bueno, primer elemento. Siguiente. Pero sección de espacios vectoriales. Aquí, bueno, vamos a ver un teoremita. Ajá. Los espacios vectoriales son, bueno, intersección de espacios o de subespacios. Al final recuerden que estamos hablando de conjuntos de vectores. Entonces, como conjuntos, nosotros podemos intersectarlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto?
nosotros tenemos un teoremita. Si tenemos una colección de subespacios vectoriales, aquí para diferenciarlos les ponemos un subíndice alfa, ¿no?, de un espacio vectorial. Entonces, ¿qué creen que pase si los intersectamos? ¿Cómo intersectarlos, profe? Ajá, como conjuntos. Mira, Vas a obtener otro subespacio vectorial que va a tener en común pues todos los elementos, todos los vectores que estaban, por ejemplo, en W alfa, W beta, W gamma y así. exacto, sí. Em, sí, gracias. Mira, am, vamos a tomar, por ejemplo, el R3. Duplicar. Mm. Un subespacio en R3 es el plano que pasa, que está por aquí, ¿no? Todo el plano, que sería lo que veíamos ayer, que es como si tuviéramos a R3, a R2 encajado en R3, ¿no? Aquí. ¿No? Ese plano azul son todos los puntos X, Y, 0. Ajá. Tal que X y Y son reales. Nosotros también veíamos un ejemplo donde tenemos una recta que pasa por el origen. Ujú, y eso también determina un subespacio vectorial. En particular, podemos agarrar esta. Ajá. Esa recta en morado que coincide con el eje X tiene esta forma. El conjunto de todos los X, 0, 0, tal que X vive en R. Ajá. Estos dos son subespacios vectoriales de R3. Aquí vamos a poner A, B, son subespacios de R3. A es como si fuera R2, como si fuera el plano, y B es como si fuera nuestra recta. Ajá. Nosotros también podemos generar muchos otros espacios vectoriales que tengan estas formas. Ajá. Aquí los pusimos como para tener algo familiar, pero no necesariamente el plano tiene que estar aquí acomodado o la recta tiene que tener esta dirección. Podríamos acomodar un plano de otra manera. Podemos hacer mm, que tenga algo así. O sea, como que por aquí corta. Ujú. Lo importante es que pase por el origen.
Y también podemos agarrar otra recta. Que pase por el origen. Ujú. Bueno, estos dos también serían subespacios vectoriales. Si se dan cuenta, es como si hubiéramos agarrado también a R2, pero ahora lo hubiéramos acomodado diferente, y también a R lo hubiéramos acomodado diferente. Entonces, estos espacios vectoriales los podemos ver como conjuntos. Aquí los estamos viendo como todos los puntos que lo conforman, ujú, a A y a B. Entonces, como conjuntos, nosotros podemos intersectarlos y ver cuáles son los elementos que tienen en común. Ujú. Entonces, vamos a ver. Mm, Por ejemplo, nosotros podemos intersectar los subespacios. Los subespacios de estos dos planos. Quizá quedó... No, sí. Solo se tocan en una recta. Ajá. Y entonces, donde se intersectan, me genera también un subespacio. Así es como se ve la intersección. Estamos intersectando los lugares, en este caso geométricos, del plano verde con el plano azul, y el resultado debe ser otro espacio vectorial. También tenemos, por ejemplo, vamos a copiarlo de aquí. Teníamos a la recta naranja, y si la intersectamos con aquí, con el eje X en R3, su intersección su intersección también es un subespacio vectorial, un dv. En este caso es el vector 0. El vector 0 siempre es subespacio de cualquier espacio vectorial. Ajá. A eso se refiere con las intersecciones. Aquí, si nosotros le hubiéramos puesto nombres a esto, que este fuera C y este fuera D, ajá, el plano C y la recta D, entonces aquí teníamos A intersección C, que me estaba dando otro espacio, otro subespacio vectorial, que es la recta B. Y aquí P intersección D es igual a el espacio vectorial trivial, que es el que consiste nada más del vectorcito 0. ¿No? 0, 0, 0. Así se entienden las intersecciones y también se entiende la idea que vamos a ver del teorema, porque ¿qué es lo que nos dice? Si tenemos cualquier colección de subespacios vectoriales, entonces, si definimos a un W que sea la intersección de todos ellos, este W también es un subespacio vectorial de P. ¿Sí?
¿Sí quedó claro? ¿Podemos ver un ejemplo? Bueno, aquí hay dos, pero ¿otro? Es que Ajá. como uno algebraico que no sea geométricamente hablando, pues Ah, ok. Sí, sí podemos ver. ¿Qué tal de la tarea? Ujú. Miren aquí. Sea V igual a F, esta F estilizada es el espacio de todas las funciones que van de R en R. Aquí. VP es el conjunto de todas las funciones pares y VI el de las impares. Verifica que su intersección es la función idénticamente cero. Ajá. Aquí este sí lo podemos ver algebraicamente. Quizá estrictamente algebraicamente. Bueno, mire. Queremos ver la intersección de BP con BI. Ujú. Este debe ser un... Ah, bueno, primero, BP y BI son subespacios vectoriales de B. Eso es cierto. Ujú. Ya comprobándolo, la intersección de dos subespacios vectoriales también debe ser un subespacio vectorial. Ajá. Bueno, entonces, esto nos puede dar... bueno, ahorita les hago esta pregunta. Nos va a dar un cierto conjunto de vectores. Ajá. Vamos a ponerles de su plan. En particular, estos vectorcitos, ¿qué son? Son funciones, ¿no? Entonces, aquí nos van a quedar ciertas funciones. Sí. Ciertas funciones que van de R en R, tales que F, como es una intersección, satisface tanto las características que tenga en BP como en las que tenga en BI. Si tenemos la intersección, una F que esté en BP, ¿cómo debe ser? también tienen que pertenecer a BI. Ajá, en la intersección. Pero si solo nos enfocamos con que esta F está en VP, ¿eso qué significa? Que es par. Es par, ajá. Entonces, aquí, F es par. ¿Cómo se escribe eso? F de menos X igual a F de X. Perfecto. Entonces, esta condición se ve reflejada aquí. Y aparte, y esto ya es de la intersección, debe cumplir que sea una función impar, o sea que f de menos x es igual a menos f de x. Ajá. La intersección de estos conjuntos nos da este conjunto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Ahora. Bueno, ya sabemos las propiedades que deben cumplir todas estas f's. Ahora nos preguntamos cuáles son.
nosotros podríamos dar explícitamente cómo es ese conjunto. La respuesta es que sí. Tenemos que ahora. Vamos a agarrar a un elemento que esté en ese conjunto, en esa intersección. Sea una F que está en la intersección, ¿no? Vamos a agarrar una función que sea al mismo tiempo par e impar. Entonces, ¿qué satisface? O sea que, ¿qué podemos concluir a partir de que F pertenezca a a la intersección? Ujú, sí, Pues que es cero. ¿por qué cero? Pues porque o es par o es impar. Porque no, Ajá, vamos. es que no sé. No, sí, sí. am, es que de repente pensé que el conjunto era vacío porque o era impar o era par, pero, pero supongo que la función idénticamente cero, pues cumple las condiciones. Sí. Ajá. Bueno, aquí es donde entra lo algebraico, ¿no? Solo tenemos estas propiedades para trabajar, pero sabemos que se van a cumplir al mismo tiempo, o sea, que f de menos x es al mismo tiempo f de x, esto porque es par, ajá, y al mismo tiempo vale menos f de x porque es impar, ¿no? Esto va a cumplir f puesto que se valen estas dos condiciones al mismo tiempo en esta intersección. ¿Sí? Sí, Muy bien. Entonces, menos f de x es igual a f de x. Esto es para todo x en R. Ajá. En cualquier punto donde nos coloquemos, f de x va a coincidir con su negativo. ¿Esto qué me quiere decir? F de x es igual a menos f de x para cada x en R. Ajá. Entonces, pues como el cero es su inverso aditivo del mismo, pues ah, entonces exacto. tiene que ser la función cero. Esa es una buena observación. Pero nosotros sabemos si hay algún otro vector que sea su propio inverso aditivo. Bueno, Mm, no hay, ¿verdad? Aquí, de hecho, podemos hacer cuentitas y tenemos que, si lo pasamos sumando, 2 veces la función es igual a 0 en cada punto de R, ¿verdad? Este 2 no me afecta en que el resultado sea 0, entonces lo podemos cancelar. Ujú. F de x es 0 en cada punto de x, entonces
f de x coincide ser con la función idénticamente 0. Esta es la notación que también les quería decir. Para hablar de la función 0, vamos a ponerla así como 0 de x. En todos los puntos vale x. También puede ser denotada como f equivale con 0. Pero nos vamos a convenir esto. Entonces, es la función idénticamente 0. Y ya. Este f era cualquier elemento, pero llegamos a que solo puede ser de un tipo, solo puede ser este. Y aquí podemos, Ok. por lo tanto, la intersección de las funciones pares con las impares solo tiene la función 0. Y sí, Ok. y sí sirvió el ejemplo. Sí, la verdad, Sí, sí sí. funcionó. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Yo tengo una, tal vez un poco, no sé, vaga. Es que se supone que si es un subespacio de V, también viene siendo un subespacio de los dos vectores que se intersectan, ¿no? De Que, los espacios, subespacios vectoriales que se intersectan. Sí. y en ese caso se llama subespacio de los subespacios o nada más subespacio. Este, no, nosotros solo vamos a decir, o sea, eso es cierto, sí, totalmente cierto. Porque, a ver, de hecho se ve con la demostración del teorema, lo que van haciendo es que agarran las combinaciones lineales que estaban aquí dadas y se dan cuenta de que como está en la intersección de subespacios, entonces en cada subespacio se cumplen las propiedades y como se cumplen en cada subespacio, entonces se cumplen en la intersección y, ajá, Otra pregunta, ¿y qué tal si es una intersección entre un subespacio y un escalar? ¿También sería un subespacio? ¿cómo que con un escalar? Es que no sé, como que se me vino a la mente algo así, pero no sé cómo explicarlo. Sí, yo tampoco lo veo. Mm, Um, ¿Puedes decirme si esto se ve como... ¿Tiene algo que ver con esto? ¿O pudieras sí, decir, más o menos como con eso. pero cómo? Es que no sé, como que se me vino a la mente, pero no logro procesarlo bien. Yo tampoco. Pero, pues si el escalar es del campo, Ajá. no puede haber una intersección de un campo y un espacio vectorial, ¿o sí? No, Será no un puede. conjunto vacío. Sí, sería vacío. Pero por eso quería saber si se podía reformular como el pensamiento, por justamente lo que dijeron. Los escalares no tienen nada en común con un escalar es un numerito y un espacio vectorial ya es un conjunto con una estructura. Entonces, no sé cómo, no sé cómo sea la duda. Ah, ¿creen poder? mm,
formularla de forma diferente? Lo voy a pensar y mañana le digo. Ok. ¿Y hay alguna otra duda? Profe, el teoremita decía que si tenemos una colección de subespacios Hmm. de uno grandote, de un espacio vectorial, entonces, ¿cómo se leía eso? Ah, entonces la intersección de todos los subespacios o la intersección sobre todas las alfas, el alfa es el que indexa a estos Ws. Ujú. La intersección me define a este conjunto, el cual también es un subespacio vectorial. ¿Debe? O sea, la intersección de todos los subespacios al mismo tiempo, de Sí, todo. Ah, sí. Porque o- aquí, por ejemplo, nosotros también pudimos haber intersectado con la recta naranja. Ajá. Y entonces, A, intersección C, intersección D. La intersección de A con C era la recta morada, pero la recta morada intersectada con la naranjada solo era el vectorcito 0. Ujú. Ujú. Podemos intersectar cualquier cantidad de subespacios y el resultado va a seguir siendo un subespacio. Aquí, por ejemplo, intersectamos 3. Y puede ser que si tenemos un espacio vectorial y, y de ese tenemos subespacios de ese espacio vectorial cuya intersección, o sea, que no exista intersección entre los subespacios vectoriales entre ellos. Ajá. Ya, es la duda que hace rato dijiste, ¿no? Creo. No sé si fuiste No sé. o fue Nadia o... No sé, es que a veces no distingo las voces. Alguien dijo, es que al principio pensé que la intersección era vacía, con el ejemplo de las funciones. Fui yo. Mira. Una característica, recordemos, de todos los espacios vectoriales y de todos los subespacios vectoriales es la existencia del vector 0. Ujú. Entonces, pues no se puede. No se Ya. puede. Lo Ujú. más chiquito a lo que podemos llegar es que es este conjunto, el que solo tiene el vector 0. Sí, ya. Pues sí, obviamente esa intersección pues siempre va a existir. Al Exacto. menos por el vector 0. Al menos ese existe. Muy bien, sí. 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 Bueno, ¿hay alguna otra duda? Demostrarlo está fácil. Como todos estos son, bueno, ¿qué es lo que tendrían que ser? Dan dos elementos que están en W y un escalar. Ajá. Pues, como en las demostraciones de antes. Habrían que checar las 4 propiedades, ¿no? Pero como estos elementos están en una intersección, viven cada uno en sus respectivos subespacios y en sus respectivos subespacios están esas combinaciones lineales, esas de corchetes. Y al estar esos corchetes en cada uno de los Ws, también viven en la intersección, por definición de intersección. Ajá, que alguien esté en la intersección es que cumple las propiedades de todos. Y listo. Si gustan pueden checarlo ya en la comodidad de su casa, pero yo creo que esta demostración está muy sencilla. Ujú.
Bueno. Espacios generados. Aquí, ¿se acuerdan de los ejemplos de los polinomios? Que nosotros podían surgir a partir de los monomios de, si agarramos el x cuadrada, el x cúbica, la x cuarta y así, nosotros podemos construir cualquier polinomio, bueno, hasta grado n, hasta en este ejemplo. Sí, eso sí. Y, bueno, eso tiene que ver con este tema. Subespacios generados. Sea V un espacio vectorial y U un conjunto de vectorcitos aquí adentro. Entonces, el subespacio generado por U, denotado como el span de U. Esta terminología la puse así para facilitar las cosas. Generalmente se pone el span de y los elementos que lo conforman. Ajá. Vamos a ver ejemplos. Está definido por el span de U. Ajá. Span es generar en inglés. Lo que genera U es igual a la intersección de estos Ws, donde W es un subespacio de V y contiene al U. O sea, U puede carecer de la estructura de un subespacio vectorial. Ajá. Pero nosotros sabemos que podemos contenerlo en alguien que sí. En alguien que sí tiene esa estructura algebraica donde podemos dar las combinaciones lineales. Ya ahí dentro puede ser que hayan muchos Ws que los contengan. Ajá. Es entonces donde nosotros vamos a fijarnos en el más chiquito. Ajá. La intersección es el conjunto más pequeño que contiene a este U y que permite hacer esas combinaciones lineales con los elementos de U. Y creo que con esto funciona. Para R3, ajá. Ustedes saben que R3 puede ser generado con estos tres vectorcitos, ¿verdad? Un vector en Y, un vector Y, un vector J y un vector K, que me dan las coordenadas en X, en Y y en Z. Ajá. Ancho, largo y alto. Entonces, ese conjunto de vectores nos forma a todo R3, a eso se refiere. No sé si ya vieron esta anotación, pero Y sí. Si tienen a los vectores unitarios en X, en Y y en Z, lo que generan esos vectores, el span de sí, Y, J y K
me generan a todo el espacio R3. Aquí ustedes podrían preguntarse, ¿cuáles son todos los subespacios que contienen a estos tres vectores que estén en R3? Y ya ahí pueden empezar a construir como varios de ellos, pero en realidad van a coincidir y van a determinar a todo este R3. Vamos a ver otro. Creo que puede convenir. Sí. Vamos a agarrar a los vectores B1 igual al 1, 0, 0 y el vector 2 igual al menos 1, 1, 0. Ajá. Vamos a preguntarnos cuál es el subespacio generado por estos dos. Ujú. Bueno, aquí alguien pudiera decirme, pero ¿cómo es que nosotros vamos a saber cuáles son todos los subespacios que los contienen? ¿Alguien lo llegó a pensar? Bueno, si no lo llegaron a pensar, ahorita pregúntense, ¿cómo es que nosotros vamos a saber cuáles son todos los subespacios que contienen a estos dos vectorcitos? Pues sería una combinación lineal entre ellos. Ujú. Tiene, como que tiene que ver con eso. ¿Solo sería una combinación lineal o cómo lo dirías de otra manera? Aquí, por ejemplo, ¿alguien puede darme una combinación lineal de B1 y B2? Sería multiplicar por escalares de los vectores, ¿no? Ujú. Los multiplicamos y luego, ¿qué hacemos? Los juntamos Los juntamos, ¿cómo? por coordenadas o cómo era. Con sumas, ¿no? Ajá, sí, con suma. Sí. Ok, entonces, ¿alguna combinación lineal de estos? ¿Cómo cuál sería? Pues para multiplicarlo, por ejemplo, con el 2, sería en el primero 2, 0, 0. En el otro sería menos 2, 2. Creo que el último era 0. Ajá. Bueno,
Así individualmente sí. Y ya juntos serían en la primera 0, en la segunda 2 y en la última 0. Ajá. Este vectorcito que nos dijo su compañero es una combinación lineal de ellos dos. Ujú. Entonces, como es una combinación lineal, sabemos que U, al estar en un subespacio, eso significa que debe contener que estos subespacios están dados por combinaciones lineales, ¿no? O sea, se esperaría que esta combinación lineal viva en alguno de ellos. Ajá, que creo que es lo que trataron de decirme, ¿no? ¿O no? Sí, ¿Sí? Ok, pero esta característica de que una combinación lineal de U viva en W no es algo que sea estricto de uno solo, sino de todos. Todos los espacios, los subespacios vectoriales de W que contienen a U, deben tener todas estas combinaciones lineales. Ajá. Si tenemos esta combinación lineal, nosotros sabemos que W es tal que la suma cerrada. Ajá. O sea, esta suma debería estar en uno, y debería estar en otro, y en otro, y en otro. Ajá. Si aquí, por ejemplo, decimos que el span de B1 y B2 fuera igual a W1 intersección W2 intersección W3, ¿ah? Cada uno de estos es cerrado en sumas y en combinaciones lineales, que es lo que distinguen los subespacios, ¿no? ¿No? Cada uno de ellos es cerrado en combinaciones lineales. Ajá. Como cada uno de ellos es cerrado en combinaciones lineales, entonces que V1 y V2 vivan aquí significa que está esta combinación lineal. Y, vamos a ponerlo aparte. Sean P1, 1, 0, 0, P2, igual al menos 1, 1, 0, ambos en R3. Consideremos que el span, el espacio generado por estos dos se ve como la intersección W1, intersección W2, intersección W3. Podemos intersectarle más cosas, pero vamos a enfocarnos en que se dé esta intersección de tres espacios, subespacios. Nos están diciendo que estos subespacios son tales que contienen a estos dos vectorcitos, ¿no? Aquí vamos a ponerle B1 y B2 son elementos de aquí y este es subespacio de B. B1 y B2 son elementos de aquí y este subespacio de B.
B1 y B2 son elementos aquí y son subespacios de B. Aquí estamos agarrando a R3 igual a B. Tenemos estas condiciones para cada uno de ellos, ya que el generado es la intersección de subespacios que contienen a estos vectorcitos. Y ahora, es lo que me decían, como cada WI es un subespacio, entonces, cualquier combinación lineal que nosotros agarremos, como esta combinación V1 y V2 están en W1, esto vive en W1. Pero también V1 y V2 viven en W2, entonces esto también vive en W2. Pero también B1 y B2 viven en W3, entonces su combinación lineal, esta, vive en W3. O sea, esta combinación lineal vive en cada uno de ellos. ¿Vivirá en la intersección de los tres? Pues Sí. sí. Sí, ¿verdad? Entonces, esta combinación lineal vive en el generador, en el generado. Cualquier combinación lineal de estos vive en el generado, que creo que es lo que me trataban de decir. No, o sea, estos B1 y B2 nos dice que nosotros vayamos a construir el generado por esos implica que todas las combinaciones lineales que hagamos con estos debe estar aquí. Y este espacio generado es el más pequeño, es el subespacio más pequeño que tiene a todas estas combinaciones lineales. Entonces, en particular, no, aquí, vamos a hacer otro. Por aquí. B1 coincidía con ser este vector unitario I y V2 es solo para darle noción, X, Y, Z. B1, B2, 0, 0, menos 1, 1, 0. Y entonces, por aquí ya decía su compañero, esta combinación lineal también va a vivir en el generado. Cero, 2, o sea que el 0, 2, 0 es, vamos a separar. Es este.
¿Cuál otra combinación lineal podemos hacer? De hecho, a ver, fíjense, también podríamos tener a B1 más B2, ¿no? Tendríamos a este vector unitario. Vamos a poner aquí. B1 más B2. Ajá. Y ahora, ¿qué pueden intuir? ¿O qué piensan que va a pasar? Vamos a tener a R2 allí. Sí, exacto. Muy bien, sí. ¿Por qué? Porque entonces el generado por este B1 y B2 es un subespacio tal que, bueno, con B1 y B2 podemos construir a este vector unitario J y B1 también era un vector unitario I. Y con estos dos podemos construir cualquier vectorcito que esté en el plano, ¿verdad? Aquí ya tendremos las coordenadas en X y este ya nos daría la coordenada en Y. Entonces, con B1 y con B1 más B2 podemos generar a todos los vectorcitos en el plano. ¿Eso qué me quiere decir? Que, que todas las combinaciones lineales están de hecho aquí. O sea, es A, B1 es igual a, bueno, el plano encajado en R3, pero vamos a los X, Y, 0, tal que X y Y son reales. R2 encajado o visto en R3. Sí. Ujú. Esta es la idea del generado por dos vectores. Y de hecho es la forma en la que nosotros podemos construir al espacio generado. Aquí nosotros nos podríamos preguntar, pero ¿cuáles son todos estos Ws y cómo rayos vamos a intersectarlos? Bueno, no hay necesidad de saber cuáles son todos y luego intersectarlos, porque rayos. No, porque tenemos aquí, este teoremita. Teorema 3. Ya vimos la definición y trabajar con la definición puede ser algo tortuoso por ese detalle de que cuáles serían todos los subespacios que los contienen, pero podemos trabajar con el teorema 3. Esto ya es más sencillo. El subespacio generado por un conjunto no vacío de elementos de un espacio vectorial B es el conjunto de todas las combinaciones lineales de vectores en ese conjunto, que fue lo que hicimos. Ajá. Checamos todas las combinaciones lineales que podíamos tener con uno y con otro, de B1 y B2, y generamos a todo este espacio que llegó a ser el plano. Ajá. Eso es lo que va a pasar en general. Si nos dan cualquier conjunto de vectores, el subespacio generado es el conjunto de todas las combinaciones lineales que podamos hacer con ellos. Ujú. Y bueno, aquí está una demostración que es esencialmente lo mismo que hicimos. Ujú.
cada combinación lineal, vamos a ver que, bueno, vamos a ver una equivalencia entre dos conjuntos y vamos a liberar. Bien, pero esta es la idea. Con el teorema 3 es con lo que nosotros podemos manejar esa definición. Y la mejor forma de interpretarlo ya después como geométricamente. Bien. ¿Aquí hay alguna duda? Bueno. También, bueno, nos lo saltamos, pero aquí pueden checar algunos otros ejemplos de subespacios vectoriales. Aquí si se preguntan cómo es la matriz euclidiana o autoadjunta y cuál es el símbolo eso es para números complejos. No, o sea, quiere decir que vamos a cambiar más por un menos en la expresión de un número complejo. Pero no hay necesidad de que se pregunten por este ejemplo. No lo vamos a trabajar. Ujú. Bueno, aquí un detalle. Nosotros habiendo analizado en la tarea 1 que el vector 0, así solito, es un espacio vectorial, entonces, como cada espacio vectorial tiene el 0, el vector 0 es un subespacio vectorial de cualquier espacio. Y se diría el subespacio 0 de V. Ajá. Haciendo énfasis en que se encuentra dentro de V. Y eso pasa siempre. Y es lo que también veíamos hace rato con un comentario que dijo su compañera de que si podíamos tener intersecciones vacías. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el vector 0 siempre está en estos espacios vectoriales. Y como por sí solito el vector 0 es un subespacio, entonces intersectándolos, al menos vamos a llegar a este. Aquí tenemos otro conjunto. Nada más que aquí nos dicen que este no es un subespacio. Ajá. Ya luego ustedes podrían preguntarse por qué se refiere a este. Si se dan cuenta, aquí nos dicen Fn, que podríamos trabajar Rn, como siempre lo hacemos. El espacio, el conjunto de las n tuplas, con la primera coordenada igual a 0. Este es un subespacio. Eso se parece a como nosotros lo hemos trabajado aquí, de el R2 visto en R3. Donde en lugar de la primera agarramos a la tercera que sea igual a 0 y ya tenemos a nuestro planito ahí bien. Podríamos dar otro tipo de planos que seguirían siendo subespacios, como el plano XZ o el plano YZ. Nada más que para el plano YZ nosotros agarramos X igual a 0 y para el plano XZ agarramos Y igual a 0. La naturaleza que pueden observar aquí, de hecho creo que eso van a agarrar un poquito más de práctica con la tarea, con el problema 1 para ver esto. El problema 1
Les puse que es un punto por problema y estos conjuntos W son subespacios de V. Justifica, contesta nada más 6. Ajá, agarren los 6 que más les guste y ya los checan. W, bueno, V es igual a el espacio R3 sobre R, sobre el campo R, y W son todos los vectorcitos tales que su primer coordenada es mayor o igual que 0, X más 2Y igual a Z, Y igual a X cuadrada, X por Y es igual a 0 o Y es racional. Aquí en lo que llevamos de álgebra lineal, bueno, ¿qué pueden decirme características o algunos espacios vectoriales que estén distinguidos? O que ya hayan distinguido. ¿A qué se refiere con distinguido? Ajá, algún espacio vectorial que ya hayamos visto como ejemplo. A eso me refiero. Ah, Pues hemos visto mucho este ejemplo del plano R3. ajá. R3 también. y R. R3, R2, R, Matrices ayer. dices también. Ujú. Vimos que se caracterizan por tener combinaciones lineales. También vimos al espacio cero o espacio trivial. También vimos Q, los racionales o los complejos pueden determinar un subespacio, un espacio vectorial, como conjuntos. Bien. Entonces, como que esas mismas ideas las podemos utilizar para generar más espacios vectoriales, que es como los ejemplos que trae aquí. Ujú. Si se dan cuenta, a ver, vamos a compararlo con lo que llevamos. Que nosotros consideremos el conjunto X00, tal que X está en R, cuando nosotros formamos combinaciones lineales, vamos a X1, X2, 0, 0, 0, 0. De dos elementos que están ahí dentro. Como esto va coordenada a coordenada, entonces es como si en la primera coordenada estuviéramos trabajando con R. Creo que sí, ya lo habíamos visto más o menos. Y en la segunda y tercera coordenada es como si estuviéramos trabajando sobre el espacio del cero, como sobre el espacio trivial. Ujú. Esto es más como consejo, como para que se familiaricen. Entonces, cuando aparezca algo de este estilo en ejemplos de R3 o de Rn, es que
usualmente por coordenadas, trabajan como espacios vectoriales más sencillos, como los que ya conocíamos, en este caso como el R en la primera coordenada o como el espacio trivial en la segunda y tercera. Entonces, aquí si se dan cuenta, es como si en la primera coordenada estuviéramos trabajando con los números mayores o iguales que 0. En la primera tarea, los enteros positivos no son un campo, ¿verdad? Porque fallaba la existencia de los inversos aditivos. O sea, como no se vale eso, tampoco podríamos formar un espacio vectorial con ellos. Entonces, es como si en la primera coordenada nos preguntaran si podemos formar un espacio vectorial con ese ejemplo que no se valía y luego en los otros con R. La respuesta de esperarse es no. Ujú. También, como así a simple vista, estamos trabajando en álgebra lineal. En álgebra lineal no aparecen cosas al cuadrado, no aparecen cosas cuadráticas. Ajá. Entonces, también se va a esperar de que aquí esto no determine un espacio vectorial, o que aquí el 4, esto, bueno, esto es como un x por x, multiplicar dos coordenadas como que no suena algo lineal, multiplicar aquí dos coordenadas tampoco, ya sea xx o xy, entonces esto tampoco suena a que es un espacio vectorial, de hecho no. Ya los que pudieran sonar como ellos pueden ser este, pueden ser este. Ujú. Aquí tengan cuidado porque aquí dice Y es un racional y estamos trabajando sobre R. O sea, cuando agarren los escalares, ajá, recuerden que aquí ese escalar puede ser real, pero aquí solo exigimos que sea racional. Luego aquí, otra vez aparecen cosas cuadráticas como que no suena a que sea un subespacio o un espacio. Aquí, bueno, parecieran todos ser posibles candidatos a que sean subespacios. Tienen que tener cuidado. Hay unos que tienen detalles. Uno, creo que en particular, aquí. Mm, bueno, ya para tener como un poco más de visión en cuanto a los ejemplos con matrices, eso ya se agarra con práctica. Recordar más bien cómo es que se están comportando las cosas. Estos van a estar divertidos, por si alguien los quiere intentar. En general, todo va a salir del primer teorema que vimos ayer. Ujú. También. mm, Entonces, bueno, para estos ejemplos que estamos trabajando en Rn, por lo general, por coordenada van a comportarse ya sea como un R, como un R2 o como el vector 0. Ujú. Es por eso que luego podemos construir, ajá, otro tipo, esos espacios que parecen como la recta encajada en el plano o el plano encajado en el espacio, por esas observaciones que les estoy diciendo. Mm, mm, Entonces,
Y así también, si vieran que algo por coordenada no funciona, como que se puede intuir que no va a funcionar en general y no va a determinar subespacio. Aquí por ejemplo, les ayuda para el de las funciones. Pareciera que les ayuda. Ajá. El espacio de polinomios es un subespacio del espacio de todas las funciones. Eso también es cierto. Los polinomios son funciones. Ajá, de matrices cuadradas. Está divertido. Sobre un campo F, se dice simétrica si la podemos como invertir. Mira. Que sea simétrica es que, a ver, vamos a ver por ejemplo. Imagínense que así tienen una matriz. Simétrica es que al colocarla de esta manera va a dejarla igual. ¿Cómo se vería eso? Primero nos dicen que sea cuadrada. Ajá. Y luego nos dicen que intercambiando IJ con JI nos va a quedar igual, pero es sencillamente como esto. Aquí tiene como su eje de simetría. Nos dice que este conjunto también es un subespacio de las matrices cuadradas. Si sumamos dos matrices que son simétricas, entonces el resultado también es una matriz simétrica. Y bueno, luego si intersectamos cosas ahí, podemos obtener sí, podemos obtener subespacios generados por definición, pero bueno, si les preguntan por subespacios generados, recuerden mejor este teorema. Sí, sí, sí. Aquí viene un tema o una definición que pudiera causar confusión con el espacio generado y con otros problemas. ¿Qué es lo que nos dice? Tengan cuidado con esta definición porque, bueno, vamos a sumar subespacios o subconjuntos. Entonces, como que tengan cuidado. Esto no quiere decir unión. Vamos a ver. O si no, ya mejor para mañana. Pueden empezar a repasar lo que ya vimos y también a leer esta definición. Pero traten de comparar con qué pasaría entre la unión y la suma. Sí, ya no. ¿O quieren que empecemos a ver esta definición?
Mejor mañana. Sí, mañana ya sé hambre. Bueno, ya sé. El jueves, ¿no? Sí, empiecen a leerla y tengan cuidado con con esto, o traten de compararlo. ¿Qué quisiera decir si los unimos y qué quiere decir lo que dice la definición? Esto es incorrecto en general para considerar que sea un espacio vectorial. En general, no es espacio vectorial. ¿Ah? Y listo. Sí, sí, sí. Ya casi acabamos el tema. Bueno, yo creo que sí da tiempo de ver más ejemplitos y ejercicios. El problema 1 de la tarea, yo creo que está sencillo. Ajá. Es el 1, 2 y 5 que viene aquí en el libro. El problema 2 es, no es el problema 3 que viene acá, se parece, pero no. Aquí el problema 3 es el problema 8. Ujú. Nada más que para poder entender cómo es que está funcionando la suma aquí, es que necesitan ser cuidadosos. Ajá. Por eso les puse opcional. Esto, bueno, a mí me salió con una construcción. Ujú. Ya luego vienen problemas que son en general del siguiente, de lo que veremos la siguiente semana, del 2-3. Esto yo creo que ya lo pueden empezar a tratar. El 7 también demuestra que dos polinomios de grado menor o igual a 2 no pueden generar al espacio P sub 2. Este es el de los polinomios de grado a lo más 2. Y si P es un conjunto de polinomios, de M polinomios, de 1 hasta M, y saben que genera a P sub N, entonces esta N es menor o igual que M más 1. Uy. Y también como problema opcional el 14 este es el último del 2-3. Ya. Ahí chequen. Bueno. Se les queda como tarea moral revisar esto. Y listo. Bueno, ya sea hambre. Nos vemos, se cuidan, se portan bien. Ay, no sé qué es. Gracias, hasta luego. Provechito. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe.
Johan, 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 bebé. Johan, Johan, Johan. Johan, 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 Johan. Johan.